Hola, buen día a todos. Eh, Buenas tardes, Jorge, que estás en Suiza. Eh, este es un momento de gran prestigio. Estábamos esperando desde hace un tiempito. Le quiero agradecer a Agustín y a Valerio por toda la logística. El CEPEC fue fundado en 1992 y desde esa época el maestro Jorge Frastara ha sido uno de nuestros principales referentes. Tenemos todos sus libros. En esa época no existía el abundante marco teórico que tenemos hoy. Estoy diciendo cosas que en realidad ya todos manejan, ¿no? Eh, Te sentimos cerca por tus textos, Jorge, y ahora te tenemos acá un poquito más cerca todavía, así que nada, vamos a tratar de disfrutar mucho este momento en una época en la que el pensamiento se ha vuelto un lujo, ¿no? Estos son actos de resistencia cívica. Estamos resistiendo por un diseño humanista, verdaderamente integral, que haga hincapié en el usuario, no en teorías vacuas. Así que yo no digo más nada, estamos todos muy ansiosos de escucharte. Les recomiendo a los chicos que tomen nota. Después vamos a tener un segundo encuentro que seguramente va a resultar propicio para que hagan buenas preguntas y demás. Así que bueno, bienvenido, aunque estás en Suiza, bienvenido al CEPEC y nada, buena onda. Ok, gracias. Buenos días para ustedes. Aquí son las 3:10 de la tarde. Les voy a pedir a los presentes que apaguen el micrófono, si no hay muchas chances que haya ruido ambiente y se mezcle con lo que yo quiero decir. Em, Agradezco mucho la invitación. Siempre tuve ganas y lo hice en diversas ocasiones de volver a la Argentina, lo que la Argentina me dio mis primeros 36 años, que fue una excelente educación en Bellas Artes, una cantidad de gente despierta que gocé su compañía y su ayuda en el crecimiento. Y después que me fui a Canadá en el año 76, un año bastante difícil para la Argentina. No sé si algunos de ustedes oyeron de eso y otros estarían vivos. Eh, y desde ahí en adelante se me abrió mucho más las posibilidades de crecer, de tener tiempo para dedicarme a lo que más quería y hacerlo con la mejor compañía posible. Así que ese agradecimiento hacia ustedes tienen esta forma. Yo hago lo que puedo, es decir, trato de transferir información que el lujo de mi vida con tiempo para estudiar me permitió adquirir. Le agradezco mucho a la familia Lioy, al team del instituto porque es una manera de tener sentido lo que yo hago y estoy haciendo, poder después compartirlo. Y en ese sentido, esta presentación de hoy voy a usar mucho tiempo para presentar, pero por eso pensé que era conveniente tener un segundo encuentro para que sea más dialogado. Pero primero siento que tengo que dar un contexto, un marco de referencia, de manera que los temas que a cada uno de ustedes interese puedan ahondarse en una situación dialogada más que en una situación de monólogo. Así que con esto yo voy a hacer, a compartir pantalla y a ver si funciona bien. Y empezamos a ver, a ver si esto funciona. View. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, se ve perfecto. Yo aquí tengo la columnita ahora la muevo, está fenómeno, ahí está. Bueno, diseñar para la gente. Em, yo publiqué un libro que ustedes conocerán, es Diseño Gráfico para la Gente. Lo publiqué también en inglés, pero el editor no me quiso dejar ese título y lo llamó User Centered Graphic Design.
Ahora la palabra user center en ciertos círculos está como fuera de rigor porque la gente es gente y la gente es mucho más complicada que el user. El user no es una persona y una cosa que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que la gente es muy compleja. No es ya, es decir, yo no devengo una persona diversa cuando tomo un vaso y bebo. Eh, Entra todo, entra mi relación con las cosas, mi relación con el ambiente, con el agua, con el vaso, con los que están al lado mío, los que no y que quiero mucho, etc. Entonces, eh, lo subtutilo a esto, ¿por qué hace falta hablar de diseño de comunicación? Porque, de acuerdo con un tipo muy inteligente que enseñaba comunicación en Simon Fraser en Vancouver, Anthony Wilden, dijo que el error más común en la comunicación es creer que ha existido. Es decir, yo sé que es difícil comunicarse y no sé qué es. Cada uno de ustedes va a recibir una presentación diferente dependiendo de qué es lo que esperan, qué es lo que saben, qué es lo que ignoran, qué es lo que los conmueve, etcétera. Pero en suma, después de toda esta otra hora, pienso que se van a llevar algo que entienden y les sirve. Los problemas que encontramos en la práctica. Yo dije, ¿por qué hace falta hablar de esto? Porque la situación es difícil. Es difícil fundamentalmente porque los clientes creen que es fácil. Y entonces una vez con mi esposa Guillermina Noel estábamos haciendo un trabajo para un instituto que estudia el desempeño de los servicios de salud en una región de Italia y querían trabajar sobre la reducción en el uso de antibióticos. Ok. Bueno, entonces el cliente nos propuso esto que había que hacer. Una imagen con fotos de situación de médico-paciente, y que después de esta imagen, les cuento el problema que había ahí. Eran todos médicos, excepto una persona que había estudiado un año de periodismo y era la que se encargaba de las comunicaciones. Y entonces después nos dieron esto para el interior, para decir cómo se debe usar. Y había tres situaciones. Si no se escribe una receta para el antibiótico, si el médico dice que hay que esperar 2 o 3 días, o si realmente hace falta y el médico lo prescribe. Pero todo eso que son tres cosas está dividido en 14 unidades de información. No es fácil para nadie que no sea médico entender qué quiere decir todo esto. Entonces, nuestra propuesta fundamentalmente fue esa. Si hay tres cosas, se separa la comunicación visual en tres cosas, se pone un título fácilmente legible de qué significa cada una. Pero eso porque de alguna manera el director del sistema tenía confianza en nosotros y escribimos un largo informe indicando por qué habíamos hecho lo que habíamos hecho. Pero sin esa, ¿cómo te diré? Sin esa habilidad para argumentar convincentemente que había que hacer, a un diseñador común que está trabajando fundamentalmente para ah, ganar unos pesos, hace lo que le dice el cliente, le pone más bonito y ya está. Pero no va a funcionar. Esto resultó en una reducción del uso de recetas de antibióticos del 12%, contrastado con el 7,4% de la población que no fue parte del proyecto y del 3,5% del resto de Italia. O sea, fue una diferencia significativa y eso es lo que nos interesa. No solo hacer el trabajo, sino después ver qué pasó. ¿Se obtuvo el objetivo buscado? ¿En qué medida se obtuvo? ¿Cómo podría obtenerse con más eficacia?
nuestra experiencia en una facultad de medicina en la Argentina. Nos contrató un decano iluminado que quería que ayudáramos a desarrollar el conocimiento de comunicación en la Facultad de Medicina. Y apareció un problema que los estaba acosando, que es el embarazo adolescente no deseado. La idea que tenían era que había que hacer más educación sexual y hacer que los anticonceptivos sean mucho más fáciles de obtener. Cuando nos metimos en el problema, nos dimos cuenta que una gran parte de esa población era inmigrantes no necesariamente legales, cuyo castellano era posiblemente la segunda lengua, hablaban su idioma aborigen fundamentalmente en casa, que el embarazo adolescente realmente muchas veces era preadolescente, tan bajo como a 11 años de edad, que la situación socioeconómica era marginal con la miseria, que algunos grupos creían que debe ser un miembro de la familia el que introduzca a la niña al sexo, dando apertura a un montón de abusos. Es decir, era un problema sociocultural, económico, educacional, mucho más completo mucho más complejo, quiero decir, que hacer un par de medidas así, facilitar el acceso y enseñar un poco de educación sexual. Ah, el momento, a mi juicio, hoy más importante en el proceso de diseño es entender realmente en detalle la situación que se confronta. Sin ese conocimiento justo inicial, el resto va a ser un desastre. Es como en una enfermedad que el médico se equivoca con el diagnóstico, te da una terapia, la terapia no sirve, por supuesto. Sí, ese primer paso es fundamental. Y uno tiene que estar armado de humildad y de prestar atención a las presunciones que uno puede tener enfrente a un problema. Es decir, bueno, ahora vamos a esperar. Esta es mi opinión no ilustrada, vamos a ver cómo son las cosas. Yo trabajé 17 años en esto, en seguridad vial en Canadá, y la gente hablaba del alcohol, el alcohol, el alcohol. Bueno, el alcohol estaba presente en 27% de los incidentes con heridos. El otro 73%, mucha más gente, estaba perfectamente sobria y tenía otros tipos de problemas que creaban esta situación. El otro tema que apareció después de que yo trabajo ya hace 30 años de ello, teléfono celular. Que la gente diga, no, no, yo sin manos, tengo el alto, el speak, aquí me sale el volumen alto. No, hay dos manos, pero hay un solo cerebro. Y lo que se ha llegado a medir es que si tu comunicación por teléfono es dificultosa, es decir, es un conflicto con tu pareja o con tu familia o con tu amigo o lo que sea, el nivel de atención que tenés es el mismo de un nivel de alcohol más allá de lo permitido legalmente. En Canadá yo empecé a trabajar con los varones de 18 a 24 años en Alberta, porque representaban el 7% de la población de Alberta, pero estaban presentes en el 16% de los incidentes con heridos o muertos. Ello indica dónde está el mayor problema y qué dimensión tiene, pero no te indica cómo resolverlo. Ah, Era un grupo de 120.000 personas que estaban en este marco de edad, de los cuales realmente el 3% era responsable del desastre en la calle. O sea, esto requería una investigación cualitativa que no buscaba el perfil de todos los varones, no servía, sino de esos específicos personajes. Lo hice por medio de focus groups y de entrevistas individuales para entender
cómo pensaba esta gente. Sin eso y sin ver cómo viven, cómo se visten, cómo actúan, etcétera, es imposible hacer videos en donde ellos se puedan reconocer y puedan decir, así, ese puede ser yo, eso puede pasarme a mí. O sea, para mí esto al final, ¿no? El momento más importante del proceso de diseño es entender la situación que se enfrenta. Los supuestos son peligrosos. Voy a hablar ahora de tres cosas. El diseño como ciencia social aplicada. Eso es lo que tenemos que pensar, que el diseño, el problema es la gente. La gente está estudiada por las ciencias sociales. Como catalizador transdisciplinar, porque por una parte ya de movida tengo que trabajar con psicólogos, sociólogos, políticas, personas de la política, etcétera. Pero también, si es un tema de salud, tengo que trabajar con los médicos, los epidemiólogos, lo que cubre todo el espectro. O sea que lo que hacemos nosotros es juntar toda esa diferente cantidad de fuentes de conocimiento y integrarla en una acción. El diseño es una práctica de apoyo a la vida y orientada al futuro. ¿Por qué orientada al futuro? Porque es lo que nosotros queremos hacer es ver una situación existente ahora y cambiarla a algo mejor que requiere un esfuerzo y que requiere un tiempo. Y entonces nuestra capacidad es eso de tenemos práctica de mirar situaciones y entender, ver qué es todo lo que pasa ahí y por qué pasa ahí. Eh, Otras disciplinas como la química se basan en una colección de conocimientos, es decir, cuando van a ver una situación la ven desde el punto de vista de la química. Nosotros tenemos que desarrollar una capacidad de catalizar diversos conocimientos y usarlos para enfrentar el problema que enfrentamos. Las situaciones pueden ser oportunidades a aprovechar o problemas a enfrentar. Ahí es lo que nos mueve a nosotros. Los problemas sociales son siempre complejos porque las personas son complejas, es decir, nunca es simple un problema de diseño. Eh, una tarjeta de visita de una persona de su trabajo es un contacto importantísimo, no es solamente para decir el teléfono o la dirección, es para empezar a convencer a a otra persona que puede haber confianza en el conocimiento, en los servicios de esta gente. Por eso digo que los problemas sociales complejos no se pueden solucionar, solo se pueden reducir o contener. Y esto va en contra de muchos diseñadores que dirán, yo soy un solucionador de problemas. No, ya, puede ser que seas solucionador de problemitas, pero lo que yo hice en seguridad vial o los problemas de violencia en la familia o de el crimen, el robo, todo eso se puede reducir mientras uno haga una bien preparada comunicación social para reducir el daño que producen estas cosas, pero no se puede solucionar. Yo no puedo hacer una campaña de seguridad vial que garantice que no va a haber más heridos. No, eso no se puede. Por eso yo hablo de respuestas de diseño y no de soluciones. La complejidad no puede simplificarse, pero puede organizarse e interpretarse. Simplificar la complejidad quiere decir cortar cosas que no se deben cortar. Uno tiene que entender todos los factores que contribuyen a algo. El nivel de complejidad de las estrategias utilizadas en las intervenciones de diseño debe asemejarse a la complejidad de las situaciones enfrentadas. Es decir, en mi equipo no era mío, yo era parte. El equipo que trabajó en este proyecto en Alberta, en Canadá, éramos 17 y cada uno tenía su experiencia particular con respecto a todo lo que causaba el problema. Y esto era lo que hicimos como mapa de las diferentes cosas que afectan al conductor en un momento de incidente grave. O sea que
No se podía hacer una solución, digamos, universal, es decir, un mensaje no servía, porque las personalidades varían mucho, las situaciones varían mucho y los factores son muchísimos. Y cuando uno empieza a cruzar uno con otro, se arma un ¿no? pastel muy complejo y particular. El diseño siempre implica cambio. Hermann Simon dijo que la razón de ser del diseño es convertir situaciones existentes en otras preferibles. Este es un póster que apareció aquí en las calles de Lucerna hace unos años y que quiere decir, quien bebe no conduce. Eh, ¿Puede este póster convertir la situación existente en otra preferible? No sé qué piensan ustedes, yo pienso que no. Es decir, es lo que tradicionalmente parece un buen diseño, es simple, el mensaje es claro, tiene un solo mensaje, pero eh, ¿hasta qué nivel va a llegar a afectar la conducta del conductor peligroso? No, yo pienso que es cero. Pasamos aquí ahora. ¿Cuánta gente no entiende los folletos farmacéuticos, los contratos de alquiler, los seguros de autos e inmuebles, la cuenta del teléfono? ¿Cuántos son abusados por abogados, escribanos y delincuentes comunes por falta de claridad en las leyes y en los instrumentos que las aplican? En el año 2014, cuando hice un estudio en Argentina, cada hora moría una persona por accidente vial o de trabajo. 4 se fracturaban la columna vertebral. El 65% de los presupuestos de salud de los países del primer mundo se gasta en atender heridos por accidentes de tránsito y de trabajo. En Alberta, Canadá, eso significa 46 mil millones de dólares por año. La riqueza de la sociedad no viene solo de la industria del comercio, sino también del uso inteligente de los recursos públicos. Es decir, lo que quiere decir es que este diseño que tenemos en mente, que es digamos, social, orientado a mejorar la situación de la gente, al bienestar público, que la gente dice, "Uy, es que no hay dinero para eso". Esta campaña en la que participé yo, en un año, redujo el nivel de accidentes con heridos ah, en un 19%. Eso, en términos de dinero, eh, sería alrededor de los 2.000 millones y medio de dólares. La campaña misma costó 200 millones. Y esto es un retorno del 15 al 20% si uno realmente lo hace bien. O sea, que ese dinero, mi discurso es que el ministro de Transporte crea el problema por falta de control y falta de reglamentos apropiados, y el ministro de Salud paga la deuda. Y después el sistema de salud no alcanza para curar los enfermos porque toda la plata se va en accidentes que son previsibles, que son reducibles. Esto señala oportunidades y necesidades para hacer que el diseño extienda su valor en la sociedad y contribuya a la salud, la economía y el bienestar de la gente. Lo que nos hace falta a nosotros en las escuelas de diseño es que nos enseñen digamos, el lenguaje persuasivo, la retórica, la manera de presentar información que sirva para convencer a la gente que está en poder de que esto no es solamente un trabajo, digamos, romántico. Es un trabajo que sirve a la sociedad a todo nivel. No es fácil, pero es lo que tenemos que tener en mente. Y el diseñador tiene que tener una formación
más o menos general en educación. Yo el programa que desarrollé en Canadá fue incluyendo opciones, senderos que lo llamé, en ciencias sociales, ah, ciencia de la computación, negocios y la gráfica. O sea que cada estudiante venía por lo menos con dos, digamos, fuentes de información, dos idiomas. Y después nuestro trabajo en la práctica es tratar de responder a problemas complejos con equipos complejos que puedan encontrar una salida a la situación en que se está. Estos son mis libros, ya los deben conocer ustedes. Y les agradezco mucho la atención. Y ahora, si tienen problemas, salgo del compartir la pantalla y nos ponemos a conversar. Ok. Stop share. Aquí estamos. Bueno, ¿están despiertos todavía? Totalmente. Ok. Si queremos profundizar en cualquier cosa, pues es un poco espeso, pero ustedes tienen el PDF y lo pueden en grupo, en la clase, revisar de nuevo, pero me gustaría tener alguna reacción de ustedes, porque no sé exactamente qué esperaban y me gustaría al menos tener una sensación de qué pasó aquí, de manera que la próxima semana, cuando nos reunimos de nuevo, podamos tener más tiempo de intercambio. Bueno, el micrófono está abierto para quien quiera preguntar, ¿eh? Miren que si no empiezo a preguntar yo y no le va a quedar lugar. Maestro, agradecerle primero esta oportunidad que nos está dando. Como decía, sí, lo conocemos por sus libros. Acá nuestro maestro, el arquitecto Lioy, yo soy egresado ya de hace varios años, del 2005 empecé la carrera acá, después me dieron la oportunidad de también ser docente y demás. Nuevamente agradecerle por la oportunidad que nos da. Y una de las cosas que siempre me ha quedado, digamos, entre tantas cosas que he leído, digamos, de sus libros, es esta cuestión. Voy a tratar de ser lo más literal posible de una frase suya que dice que al principio creía que cuestiones de diseño tenían que ver con generar simplemente cosas bellas y que pasado el tiempo encontró que la solución quizás era en hacer cosas claras, eh, que seguramente deviene de una belleza también, no es que deja de lado la belleza. Entonces, referido a eso, comentarle con respecto a Supro, no, por favor, no estoy buscando que me dé ninguna receta ni nada, pero digo, ese proceso, digamos, que lo llevó de pensar ese simple cosas bellas a entender la importancia de ser claro y creo que también bello. No sé si me expliqué. Sí, yo pienso que eso tuvo que ver mucho con que mi formación en Bellas Artes incluyó pedagogía. En pedagogía se estudia psicología de la evolución del desarrollo de las personas. Después trabajé en el diseño de libros de texto para la editorial Estrada. Y en esos libros de texto yo era perfectamente consciente que si era para un niño de 8, 10, 12 o 14 años, el interlocutor era muy distinto. Entonces me di cuenta que las cosas claras eran claras para uno y oscuras para otros, que no hay una manera de hacer que la comunicación visual sea clara. Hay una manera para cada grupo de edad, para cada grupo de educación, para cada nivel de desarrollo. Y después de eso me di cuenta que la información y el aprendizaje no son actividades mecánicas, que la información no necesariamente cambia la conducta de la gente.
En el caso de la campaña de seguridad vial, yo lo que encontré es que un tercio de los conductores peligrosos era fácilmente convencible con información de manejar con un poco más de cuidado. Te doy un ejemplo que es mi ejemplo más clásico. Cuando uno va a 50 kilómetros con un auto, 50 kilómetros por hora, y se choca con una pared, el peso de uno es 20 veces su peso normal. Es decir, yo peso 70 kilos, para mí serían 1400. Con 1400 kilos yo no puedo pararme el cuerpo con los brazos sin usar el cinturón de seguridad. Hay mucha gente que cree que sí, que hacen fierro, levantan pesas, son grandotes, dicen, no, es que el cinturón me molesta. ¿No? Entonces hay gente que con eso entiende lo que pasa ahí y otros, ¿cuánto tarda en frenar un auto que viene a 100 kilómetros por hora? Y normalmente alrededor de 100 metros. No es que uno aprieta el freno y el auto se para, no, eso no existe. Entonces hay gente que eso le es suficiente. Hay otra gente, un tercio, que necesita argumentos más personalizados y convincentes y no tranza muy fácilmente de cambiar los hábitos. Y hay otro tercio que son básicamente delincuentes que no hay nada en la comunicación que pueda hacerles cambiar su mentalidad. Entonces, digamos, la emergencia de la audiencia como el misterio mayor a resolver empezó ahí más o menos, no sé, cuando yo tenía 27, 28 años, 30 tal vez. Y eso es lo que recordás muy bien. Sí, empecé por creer que era hacer las cosas más bellas, después más claras para uno, más claras para otro, después a darme cuenta que la información no es lo suficiente para cambiar conductas que están muy arraigadas en las personas. ¿Algo más? Yo quiero recordar una enseñanza que después habré repetido a ultranza. Una vez viniste al Teatro del Parque España a presentar uno de los libros y dijiste ahí que a propósito de la comunicación eficaz, la transposición didáctica, dijiste que la gente solo entiende a partir de cosas que ya entendía. Entonces, muchas veces nuestra función es saber parir ejemplos, digamos, modelos como para que la gente comprenda, con una metáfora deportiva, con algo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, etcétera. Lo he usado un montón, te lo agradezco. Ah, La pregunta tiene que ver concretamente con este asunto. Quiero aprovechar tu lucidez para que nos ayudes. Concretamente, te pido una opinión con respecto a cómo está andando el mundo al respecto. ¿Qué cosas registraba la gente? ¿Cuál era el bagaje, el background de un ciudadano cuando te escuché decir esto? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuáles son los intereses de los alumnos? Vos que te mantenés curioso y joven, digamos, ayudarnos a pensar el presente, porque analizar algo que pasó hace muchos años puede resultar más fácil que comprender lo que está pasando en nuestro momento, ¿no? Viste que se dice que los peces son los últimos en darse cuenta de la presencia del agua. Entonces quiero aprovechar tu lucidez para que nos cuentes alguna cosa referida a tu percepción de cómo está andando el mundo y qué está pasando con la gente que tiene mucha tecnología a disposición, pero vaya a saber cómo la usa. ¿Se entiende más o menos? sí, más o menos. Lo que pienso es que lo que está pasando ahora pasa mucho más rápido y más complejamente de lo que pasaba hace 50, 60 años que yo empecé a trabajar. Eh, y eso hace énfasis a lo que decía recién. El momento más importante en el proceso de diseño es entender la situación que uno está enfrentando. Es decir, si la situación está formada por, digamos, jóvenes ahora de 18 a 24 años, es el momento de transición de la escuela a la universidad o de la universidad al trabajo,
Es que hay que conocerlos. Es decir, hay que saber qué hábitos tienen, qué aspiraciones tienen, qué son las cosas que los mueven. Am, para hacer un contraste, yo me desarrollé en los años 60. En los años 60 fui de los 20 a los 30 años de edad. Am, Era un momento de esperanza, porque ya se había pasado el desastre de la Segunda Guerra Mundial, se había pasado las miserias que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial en muchos países que habían sufrido mucho el tema, y había más dinero disponible y había más tiempo para divertirse. Hoy, gracias a los movimientos beligerantes internacionalmente, el problema con Rusia y Ucrania, el problema de Israel y Palestina, y todo eso, la atmósfera no es muy alegre, ¿no? Y entonces yo pienso que los jóvenes sufren mucho de una sensación de falta de confianza en la humanidad, en el futuro que los espera. Eh, y entonces, si uno va a hacer algo con ellos, lo que están haciendo ustedes, digamos, educación, hay que ver muy bien cuáles son las expectativas y cuáles son las puertas de entrada. Es decir, por ejemplo, ah, cuando yo trabajé con estos conductores peligrosos, ellos no tenían miedo de morirse, porque para ellos morirse les iba a venir del cielo, ellos podían estar bajando una escalera, se caen, se rompen la cabeza y chao. O puede ser un accidente en auto, puede ser que se envenenen con una comida podrida. Es decir, ellos tenían una especie de expectativa fatalista. Sí, la muerte viene de arriba. Em, Herirse, tampoco. Estos conductores que eran con licencia suspendida, con varios accidentes, y yo le pregunté a una vez, ¿y vos qué aprendiste de tus accidentes? No, por eso se llaman accidentes, no se aprende nada, son todos distintos. No, pero, y entonces, sin saber esas cosas, de cómo piensan, yo no podía crear comunicaciones que tocaran los botones. Entonces, pero, bueno, a ver, ¿vos cambiás tu estilo de manejo dependiendo de... No, no, yo no, no. ¿Qué pasa si vas con tu mamá? Ah, eso es distinto, ¿no? Con la vieja es distinto, ¿no? Y tu novia, ahí también, a mí me gusta asustarla de vez en cuando, y más rápido, no sé. Entonces, tenés que saber, cuando llega el momento de producir una comunicación, cómo representar a esta gente, para que esta gente se pueda reconocer en esto. En este momento, y no estamos hablando de, digamos, de conductores peligrosos, estamos hablando del común de la gente. Bueno, el común de la gente no tiene nada común. Es decir, en todo grupo humano, si les digo a los mismos estudiantes, ¿no es cierto? Ustedes están todos en el mismo instituto, todos estudiando lo mismo, todos tienen una edad que está en un espectro de 5 o 6 años de diferencia. ¿Ustedes consideran que hay un representante típico de ustedes? No, no hay. Y ese es un peligro que existe en ese método que se llama personas, que se inventan 4 usuarios de algo y se piensa que eso te puede dar suficiente información para crear comunicaciones que funcionan. No es así. En un grupo de 40 no hay uno o dos o tres o cuatro que te den la clave. Hay que estudiar mucho más. Entonces, para mí, yo estoy muy lejos de los chicos yo tengo 60 años más que los chicos que están entre 20 y 20 y 30. Entonces, no lo puedo entender por ponerme en sus zapatos, digamos. Tengo que entender qué calzan, tengo que entender cómo son, qué prefieren. Eh, veo muchos más chicos ahora de esa edad
que están pensando en cómo se van a jubilar, que es lo que veía cuando yo tenía esa edad. Entonces, tengo que conocerlos. Cada vez que trabajo en algo, tengo que entender muy bien a quién estoy hablando. Buenísimo. Está el micrófono por si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Sí, sí. Buenas, hola Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por el tiempo, por el espacio. Preguntarte, ya que lo mencionaste al principio y lo retomaste recién, sobre tu época de juventud en los 60s y posteriormente tu partida en los 70s, ¿cómo sentiste que eso influyó en tu trabajo? ¿Cómo se dio ese momento de partida y cómo posteriormente tu trayecto? Si nos querés contar un poco ahí. Bueno, voy a tratar de reducir un poco esto. Eh, Mi trayecto tuvo que ver siempre que siempre fui curioso por entender cómo funcionan las cosas. Mi papá creía que yo iba a ser ingeniero porque me gustaba desarmar juguetes y lo que me hizo feliz fue cuando me regaló un Mecano y yo tenía 7 años. No sé si saben qué era un Mecano, pero una cosa parecida al Lego, pero de metal y mucho más restringido. Jorge, Em, Juli recién dijo, no se llegó a escuchar, que este edificio en el que estamos está sí. construido en base al criterio de un mecano. Mi padre también Ah, me regaló sí. uno que era de él, y es un Ajá. edificio todo metálico, salvo las medianeras que por reglamento municipal deben ser de mampostería, de ladrillos comunes, todo lo demás es metálico con uniones soldadas, y es como un Entonces, mecano, justamente, el CPEC es un mecano. ¿saben de qué se trata? Sí. Em, y después, gente que conocí. Yo soy un montón de gente. He ido conociendo de cerca desde mi primer amigo profundo en relación con mi crecimiento, que tenía 14 años más que yo y era farmacéutico, porque el padre quería que estudiara algo útil. Y cuando murió el padre se metió en Bellas Artes porque era lo que quería estudiar. Y a mí me tocó la suerte de crecer con él, porque me tocó la suerte de ser el representante estudiantil en Bellas Artes cuando estaba a partir del segundo año y me senté en el gobierno de la escuela con personas súper inteligentes de ese momento. Y entonces es un poco dónde te lleva la curiosidad y con qué te hace encontrar en diferentes momentos. O sea, yo aprendí mucho de la gente, aprendí mucho del cine, de la literatura, de sí, estudios, libros formales sobre la percepción, desarrollo cognitivo, de la psicología del desarrollo, eh, cosas que se van sumando desordenadamente y que voy seleccionando a medida que voy creciendo. Y entonces es un poco de eso, todo converge y te sirve a tener una visión amplia de los grupos humanos. Pero fundamentalmente yo pienso que lo que es más importante es la curiosidad y evitar reacciones inmediatas frente a las cosas. Es decir, tomarse tu tiempo. Y una cosa que en una entrevista que hice para un artículo que publicó Guillermina sobre un par de volúmenes de un journal que se llama Shiji, sobre Design Education. Y este hombre, William McCarthy, cuando le pregunté qué es lo que le parece más importante en la educación del estudiante de diseño, y me dijo, el amor al aprender. Una vez que uno ama aprender, el resto sale. Se esfuerza, busca, interactúa, etcétera. Bueno, parece que tenemos 2 minutos nada más. O si quieres. ¿Respondí la última pregunta o no? Porque tenía el sonido medio borroso. Hola Jorge, acá represento a todos los alumnos que tenemos a ver.
que te venimos a ver y nada, te queríamos agradecer por tu tiempo. Nada, quería preguntar, más que nada como para animarme, vi una entrevista, una charla que diste a un instituto católico, no me acuerdo bien los detalles, pero hablabas de el diseño, o sea, vemos el diseño en todos lados, el diseño integral, industrial, de moda, y también hablabas del fast fashion, de cómo hay diseñadores que también pueden ser perjudicados por las industrias, diseños robados, por ejemplo, de artistas independientes, diseñadores independientes. Te quería preguntar si consideras que hay un fast design también eh, con respecto a todo, al diseño integral. No sé si se entendió. Lo siento mucho, pero el sonido me viene muy retumbando y no llego Sí, a resolver. ahí se escucha. Trata, a ver, a ver Hola, si, sí, sí, si puedes ahí está, ok, trata despacito, no hables ahí rápido, está. si no, ok, Listo, dale. disculpe, disculpe. Nada, que usted habló del fast fashion y de Ya. cómo un diseñador puede envolver en una masa de desperdicios ecológicos inmensos y cómo todo eso tiene repercusiones. Si usted ve eso mismo en el diseño, por ejemplo, si se puede considerar un fast design. Bueno, hay diseñadores que trabajan para facilitar las malas ideas de la gente que tiene poder y dinero, cuya, digamos, amor a las ganancias es infinita. Y el diseño no ha sido la causa del desastre ecológico que tenemos, pero ha sido asociado, eh, ayudando a producir transatlánticos de 8 pisos que entran en el mar donde está Venecia y pudren todo. Y así muchas cosas. Entonces, una de las cosas que está emergiendo entre algunos diseñadores es la noción que tienen los médicos. Es el primer mandato hipocrático, es no hacer daño. Y debo decir que hay muchos médicos que lo hacen, y el tema ha sido escandaloso hace unos años en Estados Unidos. 400.000 personas han muerto en un año bajo cuidado médico. Entonces, hay muchos de nosotros que pensamos, bueno, ¿cuáles son? Yo veo 3 responsabilidades. Digamos, una, profesional, hacer las cosas bien. Si vas a hacer algo, hacelo bien. Otra, social. Si vas a contribuir a algo, asegúrate que no producís un daño social. Por ejemplo, el problema de incidentes graves viales viene de la publicidad usada para promover el poder de los autos, el auto como un instrumento de libertad, de poder, de presunción, de todas las cosas que venden. Y el tercero es ecológico. Es decir, si vas a producir un objeto o vas a producir en estos momentos un material impreso cuando puede producirse online, todas las repercusiones que hacen que uno tenga que preguntar, ¿estoy trabajando bien? ¿O hay impactos no planificados que contaminan el efecto de mi existencia en este planeta? Entonces, no se trata solo de fast fashion. Hay un montón de manejo, digamos, no responsable de materiales. ¿Cuántas veces viene un envase que no sirve nada más que para transportar la cosa del fabricante al usuario, y que el envase está hecho con mezclas de materiales que no se pueden reciclar? Muchas cosas hay de ese tipo.
pero hay que, de alguna manera, ver cómo se puede enseñar todas esas tres responsabilidades en la escuela de diseño. Ya no hay tiempo, ¿no? ¿Perdón? No, estamos en el tiempo ya. Nos vamos, Estamos pasados 4 minutos. nos vamos a Ya, ver entonces el miércoles que viene, Jorge. Yo querría nos vemos. que el fundador del instituto diga unas palabras de despedida Ok, la semana que viene. ok, muy bien. Ahora dice las palabras Sí, o la sí, ahí semana está. que viene. Ahí Te está. decía el otro Ok, día, incluso Giorgio, sí, realmente vos estás presente desde que se fundó el Instituto Superior de Diseño CP, fundamentalmente a través de mi hijo José Antonio. Tus libros siempre están en los escritorios y esta oportunidad que nos estás dando a todos nosotros realmente es muy beneficiosa porque además he estado escuchando el otro día y hoy en particular, son todas cuestiones que están relacionadas con lo que tratamos de transmitir nosotros a nuestros alumnos. Así que espero con muchas ganas el próximo miércoles para verte, por lo menos no te tengo al lado físicamente, pero a través de la distancia veo que seguís siendo un pibe, como te conocí años más. Entonces, muchas gracias, Giorgio Frascara. Muchas de gracias nada. a todos los. Gracias. Ok, bueno, gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene. Adiós ahora.